Bien, nuevamente buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Para las personas que no me conocen, soy el ingeniero Alfredo Montiel y soy líder de soporte técnico para PC Cloud acá en Colombia. ¿Ok? A lo largo de los días miércoles hemos tenido varios talleres con diferentes temáticas, ¿ok? Al respecto, pero el día de hoy vamos a hacer oficialmente nuestro primer taller del módulo de nómina, ¿ok? Esto da paso durante este mes que ya está a punto de finalizar, a la suite Business Web, ¿ok? Dentro de nuestro sistema administrativo en la nube. ¿Qué corresponde a esa suite Business Web? Que vamos a tener dentro de la misma licencia la parte administrativa, la parte contable y la parte de nómina, pero no solamente para declarar la nómina electrónica, sino ya un módulo de nómina completo, ¿ok? Como lo mencionaba, al inicio en la primera introducción, esto está dividido, o estos primeros talleres van a estar divididos en dos momentos, ¿ok? Hoy nos vamos a enfocar y a revisar un poco la parte de configuración y la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener la oportunidad de poder ver los procesos y los informes que se generan en la nómina. Al igual que el resto de los módulos, quienes ya hayan visto nuestro sistema va a venir incluido dentro de las opciones del menú. Como ven acá, se va a llamar nómina. ¿Ok? Sin embargo, a nivel comercial hay alternativas. Igual sus asesores de negocio les podrán dar la información detallada porque de acuerdo a su decisión y de acuerdo a la necesidad, por supuesto, que tengan con sus clientes, van a poder tomar el módulo de nómina completo o sencillamente seguir utilizando el módulo de nómina small, que es simplemente para transmitir la nómina electrónica a la DIAN. Aún tenemos esas dos opciones, sin embargo, para un mejor control y para un mayor control en cuanto a nómina, podemos generar el módulo completo, que por supuesto, para las personas que ya son distribuidores de nuestra marca, tienen su licencia demostrativa, pidan que le activen dicho módulo para que puedan ir haciendo pruebas, incluso en este tipo de talleres puedan hacer consultas directas y asociadas a los procesos o cualquier detalle que hayan visto en el sistema o en el módulo como tal. Vamos a desplegar el módulo y si nos damos cuenta, acá tenemos tres opciones. Tenemos la parte de archivos, tenemos los procesos y tenemos los informes. ¿Ok? Realmente en la parte del módulo como tal existe una configuración, pero la configuración es de credenciales. ¿Ok? De nómina electrónica. En el caso de que vayamos a generar, que sabemos que es así, la nómina electrónica. Realmente, ¿qué llamamos nosotros configuración dentro del módulo? El ingreso de información. Y ese ingreso de información lo vamos a hacer por la parte de archivos, que es lo que vamos a estar explorando en esta hora y 15 aproximadamente que nos pueda llevar dicha sesión. ¿Ok? Esta parte de archivos es meramente registro de información. ¿Ok? Acá no procesamos nada, acá no convertimos esa información en ningún proceso, simplemente es darle vida a el registro de información dentro de la nómina. Les voy a mostrar qué trae incluido, qué información se registra, qué podemos tener allí en cuenta para registrar y, como les mencioné, la próxima semana sí van a poder ver un poco de los procesos que se van a poder registrar dentro de la nómina y, por supuesto, los informes, que es el resultado final de esos procesos ejecutados. Vamos con la parte de archivos. Fíjense que tenemos varios ítems que vamos a estar mencionando a lo largo de esta sesión y lo primero que vamos a revisar son los tipos de nómina. ¿Ok? Los tipos de nómina simplemente es la frecuencia o los periodos en los cuales nosotros vamos a generar dicha nómina. Podemos manejar nómina mensual, podemos manejar nómina quincenal, podemos manejar nómina catorcenal, decenal o semanal, siempre y cuando sea la necesidad de esa empresa o de ese usuario generar su nómina. Lo más común, y es lo que hemos vivido, de hecho, con otros clientes, es que se maneja quincenal o mensual. ¿Ok? No, hay muy pocos que manejan una nómina semanal o que manejan una nómina catorcenal, al menos de los clientes que nosotros atendemos. Pueden haber alguna variación o algún manejo distinto bajo esos otros tipos de nóminas, pero en nuestro caso tenemos esta y lo más común es manejar la mensual y la quincenal. ¿Qué hacemos nosotros con los tipos de nómina? Nosotros podemos asignar, podemos por supuesto editar.
el tipo de nómina, por supuesto colocando si se va a calcular descanso para todos los trabajadores de esta nómina, si podemos ver los periodos de nómina que se van a generar y podemos agregar configuración contable, porque, dicho sea de paso, todo el entorno de la suite Business Web va a estar integrado entre los tres módulos. ¿Ok? Lo que yo genere en lo administrativo va a contabilidad, lo que yo genere en nómina va a contabilidad. Y por supuesto la contabilidad maneja su proceso incluso directo de ser necesario. ¿Ok? Acá tenemos entonces los datos generales del tipo de nómina. Ya esto viene precargado. Fíjense que nosotros no hacemos la creación del tipo de nómina, ya eso viene precargado en el sistema, pero sí hay que hacer el ajuste que corresponda al tipo de nómina y tenemos que asignar los periodos que vamos a manejar y también los trabajadores que van a estar asignados a dicha nómina. ¿Ok? En este caso no aparece en registro de trabajadores porque realmente no hemos creado los trabajadores aún. Ahorita vamos a ver un poco dónde se registra esa información y qué información podemos colocar allí. ¿Ok? Luego tenemos las constantes. A diferencia del módulo de nómina small, yo puedo crear constantes y conceptos dentro de mi nómina. ¿Ok? Esto nos da la posibilidad de poder crear esos constantes y esos conceptos de manera muy específica a mi manejo de nómina, a mi proceso, a mi tipo de nómina como tal y nos va a permitir darle figura a esos cálculos de acuerdo a la necesidad que yo tenga. ¿Ok? ¿Cómo hacemos en este caso los constantes? Le damos botón de nuevo, escribimos el código que va a manejar ese constante, el nombre, la descripción, en qué va a estar basado, si va a estar basado en monto, en días, en horas o en porcentaje, y qué trabajadores van a ser beneficiarios de dicha constante. ¿Ok? Podemos marcar que es aplicable al salario básico, que se actualice en cada periodo o en el caso de que tengamos que suspenderle la constante porque ya no lo vamos a utilizar porque creamos una adicional, la podemos inactivar. ¿Ok? Eso nos va a dar la posibilidad, como lo digo, a diferencia del módulo de nómina small, que todo es manual y todos los datos son registros de manera básica. En este caso vamos a poder generar la información del proceso de constantes que yo necesite y adaptado a mi necesidad, ¿ok? O a la necesidad del cliente como tal. Luego tenemos los conceptos. Mismo caso, yo puedo crear tantos conceptos como yo necesite generar. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos colocación del código, nombre del concepto, qué tipo de operación va a generar, si es una asignación, una deducción u otro, acumulado, máximo, mínimo por periodo, máximo por periodo. Podemos delimitarlo por fecha, podemos incluso colocar políticas sobre ese concepto. Por ejemplo, si es bonificable, se aplica para la nómina, se aplica para las vacaciones, se aplica para liquidaciones, se aplica para utilidades, si es para hora extra, es retención de impuestos, es gravable, aplica para día de descanso legal, todo lo que yo necesite asignar como política. ¿Ok? Pueden ser todas, pueden ser algunas, pueden ser mezcla de esas políticas, pero allí la vamos a tener de manera directa. Luego tenemos el proceso de fórmulas. ¿Ok? En este caso, yo puedo revisar qué constante voy a utilizar, qué operador matemático voy a utilizar, si es suma, si es resta, multiplicación, división, diferente, igual, lo que yo necesite, el concepto y la fórmula que yo vaya a registrar. ¿Ok? En este caso, tenemos el detalle de cómo se debe formular dicha ecuación. Escriba la fórmula para el cálculo de este concepto. Puede seleccionar constantes o conceptos existentes desde la lista, así como también operadores aritméticos. Se recomienda hacer uso de los operadores de apertura y cierre. Ejemplo, los paréntesis para asegurar que los cálculos se realicen correctamente. El mismo sistema, al yo realizar la formulación, puedo tener acá un botón para validarla, ¿ok? Este recuadro que está en azul, si yo escribo la fórmula y la valido, él se va a colocar en color verde, ¿ok? Si se coloca en color verde es que la fórmula está correctamente formulada.
Si se coloca, perdón, en color rojo, es que hay un error en la fórmula y por supuesto nos va a dar la oportunidad de poder revisarlo y poder generar el proceso de modificación, ¿ok? Todo esto puede generar o puede eh, llevarse a un proceso de revisión y de adaptación, como lo digo, con esa virtud o con esa posibilidad de yo poder crear tanto constantes como conceptos que yo necesite realmente para el cálculo de binómino. ¿Ok? Esta es la gran ventaja que nosotros brindamos de este sistema y de este modelo de configuración, es que nosotros le damos la libertad a la persona que lo vaya a implementar de poder tener sus propios conceptos y de poder tener sus propias constantes adaptadas a la realidad de su nómina. ¿Ok? Esas mismas pueden ser incluso modificables, pueden agregarse, quitarse, suspenderse, como lo quieran manejar, pero le damos ese poder de no estar solamente regido en un solo modelo o bajo unas constantes específicas, conceptos específicos, sino que le damos la libertad de poder hacer la formulación y el registro que corresponda. Constante que determine la cantidad. Eso también debe estar registrado previamente como una constante. Acá tenemos la información sobre esa constante. Determina la cantidad del concepto que aparecerá en el recibo de pago. Si se deja en blanco, se asumirá por defecto uno. No aplica para el cálculo del concepto. ¿Ok? Es simplemente para determinar a qué pertenece. Dicho concepto, yo lo puedo actualizar en la nómina electrónica. ¿Ok? Según los conceptos que allí se carguen, acá falta agregar esta parte de información de la nómina electrónica, pero eso se carga o eso se registra, mejor dicho, cuando se activa la nómina electrónica por el proveedor. ¿Ok? En este caso, para las personas que ya han utilizado nuestro sistema, nosotros hacemos la activación en este momento con taxa de la nómina. ¿Ok? Al igual que el resto de documentos electrónicos. Cuando hacemos esa activación de credenciales y de validación de información, esta parte de concepto de nómina electrónica se va a cargar de manera directa en este caso. ¿Ok? Allí aparece que es para asociar el concepto con el que corresponde en la nómina electrónica. Y por supuesto, cada concepto puede ir atado a una cuenta contable. ¿Ok? Por ejemplo, salario básico, auxilio de transporte, salud, pensión, todo eso va a ir o puede ir asociado a una cuenta contable y nos va a permitir alimentar de mejor manera ese comprobante en la contabilidad con el registro de nómina, a diferencia de lo que se genera actualmente, que es simplemente un comprobante del gasto. ¿Ok? Simplemente lo que yo gasté, por llamarlo de alguna manera, en la nómina de cada empleado, es lo que se genera actualmente en contabilidad. Pero acá lo podemos tener muy bien clasificado por cada concepto y apuntando a una misma o a una cuenta contable en específico. ¿Ok? En este caso. Luego tenemos parte de información que aquí se relaciona un poco con la empresa y el empleado. ¿Ok? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué generamos en este caso? Tenemos la posibilidad que podemos generar información de los departamentos, las unidades, los cargos y los grupos de cargos que manejemos en nuestro negocio o en nuestra empresa. ¿Ok? Por ejemplo, los departamentos son aquellos que yo voy a clasificar de acuerdo a la estructura de mi negocio y de acuerdo, por supuesto, al manejo que yo tenga propiamente allí. ¿Qué departamentos pueden ser? Por ejemplo, una empresa de tecnología, departamento de administración, departamento de soporte técnico, departamento de ventas, departamento de contabilidad, departamento jurídico, todas esas secciones o todas esas áreas que yo tengo dispuestas en mi negocio o en mi empresa, yo la puedo contemplar directamente en la nómina. ¿Qué me permite esto? Tener una información completa al momento de yo registrar los datos de mi empleado. ¿Ok? Porque me va a pedir a qué departamento pertenece, qué cargo tiene, a qué unidad de, de ese departamento pertenece y así voy a tener una ficha mucho más completa de información dentro del sistema y para la nómina. ¿Ok? En este caso, ¿cómo se crea el departamento? Muy sencillo, botón de nuevo, acá colocamos el código,
colocamos el nombre del departamento y colocamos a qué agencia pertenece. Ok, yo en este caso vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocar soporte técnico y agencia principal. Guardamos y ya tenemos el registro del departamento. ¿Ok? Y así, según los departamentos o áreas que yo maneje dentro de mi negocio o de mi empresa. ¿Ok? Luego tenemos las unidades. Esas unidades son las que yo voy a manejar dentro de esos, o las que yo manejo, mejor dicho, dentro de esos departamentos. Normalmente la unidad corresponde al mismo departamento. ¿Ok? O si hay un departamento el cual se divide en una unidad, entonces crearía tantas unidades como divisiones tengan. ¿Ok? Esto funciona mucho. Voy a poner el ejemplo de nuestra casa matriz. Nosotros tenemos un departamento de desarrollo. ¿Ok? Ese sería el departamento como tal. Pero ese departamento de desarrollo se divide en dos. ¿Ok? Que serían mis unidades en este caso. ¿En qué se divide? Desarrollo web y desarrollo FOX, que es el sistema de escritorio. En esos casos, donde yo tenga un departamento y ese departamento se divide o se ramifica dentro de la organización, entonces yo crearía las unidades. ¿Ok? Si no tengo esa división, sino que yo tengo simplemente el departamento de contabilidad y es simplemente departamento de contabilidad, la unidad es contabilidad, nada más. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo con nuestra casa matriz. Nosotros tenemos un departamento de ventas. ¿Ok? Pero ese departamento de ventas se divide también en dos: ventas nacionales, ventas internacionales. ¿Qué haríamos con ese ejemplo? El departamento sería ventas, pero la unidad sería ventas internacionales o ventas nacionales. ¿Ok? Solo en ese caso tenemos la posibilidad de crear las unidades. ¿Cómo se crea una unidad? Botón de nuevo, utilizamos un código, colocamos el nombre, soporte técnico en este caso, porque no tiene esa división que les comento y pertenece a soporte técnico. Y ya tenemos de manera creada o de manera directa asociado la unidad. Tengan en cuenta ese ejemplo que les menciono, ¿ok? Si el departamento tiene ramificación dentro de la organización, entonces creamos la unidad con el detalle de esa división, ¿ok? Si no tenemos esa división, sino que es un departamento único, ¿ok? Como el de soporte, como el de tesorería, como el de administración, lo que corresponda a que sea único, no creamos la unidad con otro nombre más que con el mismo nombre de la unidad. ¿Ok? Como lo acabamos de hacer incluso en este ejemplo. Luego tenemos los grupos de cargos. ¿Ok? Esos grupos de cargos son los que me permiten poder registrar los diferentes cargos que yo voy a manejar por cada unidad. ¿Ok? ¿Qué tenemos entonces? Siguiendo con el ejemplo que le menciono en nuestra casa matriz. Departamento de ventas. Ese es el departamento. Unidad, ventas nacionales. ¿Cuál es el cargo? Asesor comercial. asesor de, asesor de ventas nacionales, por ejemplo, o asesor de ventas internacionales, según la unidad. Eso es lo que nosotros vamos a registrar como grupo de cargo. ¿Ok? Y luego en los cargos, que lo tenemos más abajo, es realmente el cargo que se le asigna a ese empleado. ¿Ok? Por ejemplo, en ventas, asesor comercial. ¿Ok? No tiene que ver nada con si es nacional o internacional, porque ya es un movimiento interno, pero en el contrato normalmente podría aparecer solo asesor comercial. Eso sería el manejo, por decirlo de alguna manera, de los grupos de cargos y los cargos. Entonces, vamos con el ejemplo 001. Acá colocamos soportista, por ejemplo, no, soporte, líder de soporte. O vamos a colocar soportista. Acá, soportista, soportista. Esto. ¿A qué unidad pertenece? A soporte técnico. Lo agregamos. ¿Ok? Pero ahora, en los cargos, yo voy a seleccionar qué cargo es el que voy a asignar en este caso. Entonces, nuevo, código, nombre del cargo, la unidad
y la clase de riesgo y además el grupo de cargo. ¿Ok? ¿Qué es la clase de riesgo? Es una clasificación que yo voy a tener según el riesgo que genere ese cargo. ¿Ok? Para las personas expertas en nóminas sabrán a lo que me refiero. En este caso yo voy a seleccionar clase uno y le damos guardar y ya tenemos creado ese desglose. Departamentos, unidades, grupo de cargo y cargos. ¿Ok? Ya allí tenemos esa información registrada. Eso me va a servir más adelante, por supuesto, para yo registrar los datos de mi empleado, ¿ok? La ficha de mi empleado. Datos personales como su nombre, apellido, cédula, correo electrónico, fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la compañía. E incluso podemos manejar información de dotación, ¿ok? ¿Cuál es la talla de camiseta? ¿Cuál es la talla de pantalón? ¿Cuál es la talla de calzado? Porque eso nos va a permitir un mejor control de información y por supuesto tener clara a qué me tengo con el trabajador, por supuesto su historial, su expediente, todo lo vamos a tener instalado. Pero antes de eso, nosotros tenemos que alimentar toda la información necesaria y por supuesto que yo pueda tener en cuenta para el proceso de información. Entonces ya vimos parte de los cargos y los departamentos. Ahora vamos con las condiciones laborales, que esto ya viene también predefinido dentro del sistema, que son las condiciones laborales que nosotros ya conocemos por contrato. ¿Cuáles son? Término fijo, término indefinido, obra o labor, aprendizaje o prácticas o pasantías. Esa asignación de condiciones laborales va a depender del tipo de contrato que se le vaya a ofrecer a ese empleado, ¿ok? O a esa persona. Esto ya viene predefinido, aquí no toca hacer absolutamente nada. Simplemente podemos editar el nombre, pero ya eso viene incluso con su propio código, como le estipula la DIAN y por supuesto el Ministerio del Trabajo en este caso, para el proceso de asignación posterior, ¿ok? Que ya sería en la ficha del empleado según el contrato y según la negociación que hayan llegado con esa persona. Tenemos la posibilidad de agregar habilidades, ¿ok? En este caso es simplemente poder agregar diferentes habilidades, perdón, que luego vamos a tener, vamos a poder asignar en, en el perfil del empleado, ¿ok? ¿Qué habilidades voy a registrar? Las que yo considere según mi tipo de negocio y según el perfil que yo vaya a contratar, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a agregar una acá que sea manejo de paquete Office, ¿ok? Por ejemplo, lo guardamos. Aquí, ¿qué me da acá? 001, vamos a ver, con esta, a ver. Ok, ahí me está dando un error raro, no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos acá? Agregar esas diferentes habilidades, por ejemplo, manejo de Excel, manejo de paquete Office, como lo mencioné ahorita, manejo de base de datos, eh, no sé, negociación en venta, o sea, cualquier posibilidad lo vas a tener allí de manera directa en esas habilidades, ¿ok? Yo simplemente las voy a registrar o simplemente las genero de acuerdo a el perfil que voy a tener esa persona dentro de la empresa, ¿ok? O dentro de su cargo como tal. Adicional a las habilidades, podemos agregar conocimientos. También se hace de manera sencilla. No sé, conocimiento en el área de venta, en el área de marketing, en el área de desarrollo, manejo de base de datos, experto en nómina, experto en contabilidad, o sea, cualquier conocimiento adquirido que tenga ese empleado es consecuente a lo que yo registro acá. ¿Ok? Recuerden que toda esta información va a criterio de cada usuario y va a criterio, por supuesto, de cada perfil. Lo que yo registro acá es lo que yo luego voy a asignar al empleado como tal en su ficha, porque toda esta información va en la ficha del empleado. ¿Ok? Luego tenemos las redes sociales, que es para poder asignar o poder colocar las redes sociales que maneja cada empleado. ¿Ok? Hay muchas personas en la actualidad, hay muchas empresas, mejor dicho, en la actualidad, que solicitan el manejo de las redes sociales para comunicación, para temas de, no sé, mencionar su cumpleaños,
o felicitaciones por metas alcanzadas, siempre van a solicitar o siempre solicitan, en este caso, las redes sociales. Acá tenemos las cuatro más manejadas o las actualizadas en este caso, que son Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter, que ahora es X, ¿ok? Pero es la nueva nomenclatura que tiene en este caso, y no toca actualizarlo, pero es para poder agregar o para poder mencionar las redes sociales dentro de la ficha del empleado. Yo puedo agregar nuevas redes sociales, ¿ok? Por ejemplo, hay una que se llama Threads, que es como una extensión de Instagram, que es una extensión de Instagram, pero es muy parecido a X, ¿ok? Pero directamente de Instagram, yo la puedo agregar acá. Agrego el código, agrego el nombre, agrego la URL de esa red social. Y si tengo otras adicionales, las puedo agregar. Sin embargo, ya el sistema viene con las tradicionales, en este caso. Incluso yo acá puedo editar esta, ok, le puedo colocar X y le puedo colocar, por ejemplo, acá, hago este cambio rápidamente y aquí ya no es Twitter, sino que es x.com. Acá, esto. Y ya la tenemos actualizada. ¿Ok? Entonces, eso nos va a permitir poder luego generar ese proceso de asignación de la red social que corresponda o que decidamos colocar al empleado. Luego podemos definir los días no laborables. ¿Ok? Esto según manejo del negocio, según tipo de contrato inclusive, según horarios que yo maneje con mis empleados. Normalmente las jornadas laborales son de lunes a viernes, de lunes a sábado, perdón. Con los domingos libres hay personas que trabajan los domingos pero libran otro día. ¿Ok? Entonces allí podemos definir cuáles son esos días no laborables para que al momento de generar la nómina podamos tenerlos en consideración. ¿Cómo se agrega? Simplemente botón de nuevo, agregamos la fecha del no laborable, por ejemplo, domingo, y lo vamos agregando. ¿Ok? Por ejemplo, 1 de mayo. Aquí vamos a eliminar este. Podemos agregar acá mayo. Acá agarramos primero y le decimos que lo agregue. ¿Ok? Entonces allí vamos a poder armar todos los días que no sean laborables, ya sea por condición laboral, ¿ok? O porque realmente sea un feriado. ¿Ok? Entonces allí podemos ir marcando según nuestro calendario el día no laborable para que al momento de generar la nómina o la prenómina, que es lo que se genera y es uno de los procesos que van a ver la próxima semana, lo tengan claro en este caso. ¿Ok? Luego tenemos los cursos o especialidades. ¿Ok? Aquí también vamos a poder generar cuáles son los cursos realizados por ese empleado. ¿Ok? Nombre del curso, la descripción que tenga ese curso o cuál ha sido su penso, en este caso su área de estudio, duración en horas, quién lo patrocinó o quién lo dictó, en este caso, y el instructor. ¿Ok? Fíjense que todos los campos que aparecen en esta parte de curso y especialidad son obligatorios. ¿Ok? El código, el nombre, la descripción, la duración en horas, el patrocinador y el instructor, todo es obligatorio. ¿Por qué digo que es obligatorio y por qué sabemos que es obligatorio? Porque cada nombre tiene este asterisco color rojo que me da a entender que son campos obligatorios. Entonces, debo colocar toda la información que corresponda a el nombre, por supuesto, la descripción del curso realizado, duración en horas, quién lo patrocinó, quién lo dictó. En este caso puede ser una institución privada, pública, de donde provenga, y nombre del instructor si lo tenemos, que deberíamos tener, porque eso aparece en el diploma que se recibe. ¿Ok? Luego podemos agregar entidades de pensión. ¿Ok? Acá simplemente es colocar el nombre de esa entidad y la cuenta contable que va a estar asociada al registro de pensión. ¿Ok? Lo mismo pasa con la EPS, con las entidades promotoras de salud. Yo acá agrego el nombre de la entidad promotora de salud y agrego la cuenta contable que va a estar asociada a esa entidad. ¿Qué va a pasar? Que al momento de yo generar mi nómina y según la entidad promotora de salud que tenga el empleado asignada y en la entidad de pensión, él va a tomar la cuenta contable que yo haya configurado previamente en ese registro, propiamente. ¿Ok? Entonces acá
Simplemente es colocar el código, que es un código para uso del sistema, nombre de la entidad promotora de salud y la cuenta contable que vamos a utilizar en este caso para ese proceso. Luego venimos con una de las partes más importantes, podríamos decir, que son los trabajadores. ¿Ok? Es aquí donde yo voy a cargar toda la información de mis empleados. ¿Ok? ¿En qué sentido? Botón de nuevo. Fíjense que tenemos una ficha completa o muy detallada de el empleado, empezando por los datos personales. ¿Ok? Yo acá puedo colocar el código que voy a utilizar internamente para el registro del empleado, los nombres, los apellidos, tipo y número de identificación, número de seguro social, que en este caso nosotros acá no tenemos número de seguro social como tal, simplemente sería el mismo número de identificación, número de pasaporte, fecha de nacimiento, estado civil, tipo de sangre, sexo, estatus del trabajador, si está activo, si está de vacaciones, si está suspendido, si está liquidado, si está fallecido, si está de reposo o sencillamente se eliminó el registro dentro de la nómina. ¿Qué nacionalidad tiene? País de nacimiento, departamento y ciudad. ¿Ok? O en este caso no será país de nacimiento, sino que será país de ubicación. En este caso sería Colombia, el departamento que corresponde y la ciudad. Datos adicionales, fecha de ingreso a la empresa, fecha de egreso en caso de que haya tenido un egreso y el motivo de ese egreso, qué nivel académico tiene, primaria, secundaria, técnico, universitario, posgrado. EPS tiene que estar registrada anteriormente. Pensión tiene que estar registrada anteriormente. Podemos definir si tiene licencia de conducir, si posee licencia de conducir. En caso de tenerla, debemos colocar de qué grado es la licencia, si es especial, de segundo, de tercero, de cuarto o de quinto grado. Condición laboral. Esto es lo que habíamos visto anteriormente. Según el tipo de contrato, podemos definir si es aprendizaje, si es obra o labor, si es práctica o pasantía, si es término fijo, si es término definido. ¿Ok? Podemos decidir si es diestro, si es zurdo, si está contratado, en este caso, y cuál es la fecha de su contrato. ¿Ok? En caso también de la condición laboral, qué tipo de trabajador es, y esto ya viene también estipulado de manera directa, y su tipo de trabajador según aplique. ¿Ok? Muchas ocasiones no aplica o en el caso de que sea dependiente pensionado por vejez, activo, ¿ok? Datos laborales, dirección, barrio o localidad, salario, número de teléfono, correo electrónico, la forma en la que se le hacen los pagos a ese empleado, si es por medio de transferencia o a través de un banco en específico, se coloca el nombre del banco, número de cuenta, quién está autorizado a utilizar esa cuenta, por dónde se cancela o con qué banco se cancela esa nómina. Ese banco tiene que estar registrado en la parte administrativa propiamente. A qué agencia pertenece en caso de que manejemos diferentes agencias a nivel administrativo, el área, la unidad y el cargo. ¿Ok? Entonces en este caso le diríamos soporte técnico, líder de soporte o los diferentes cargos que tengamos asociados a esa área. ¿Ok? Los archivos. Aquí podemos cargar parte por supuesto, escrita de su currículo o hoja de vida, observaciones de expediente, ¿ok? Cuando ya tenemos un registro en su expediente por alguna falta, por alguna ausencia o algún detalle que haya ocurrido, se agrega como parte del expediente, descripción de su cargo, ¿ok? Que es importante conocer e incluso brindar manual del cargo al empleado y las diferentes habilidades, conocimientos y cursos que haya adquirido a lo largo de su formación, ¿ok? Eso es también muy importante para nosotros tener claridad si va a desempeñar una buena labor dentro de su cargo y si está relacionado sus conocimientos con el cargo que sería lo ideal en este caso. ¿Ok? Datos de estatura, peso y talla. Acá podemos colocar estatura, peso, tallas en camiseta, en pantalón, en calzado y otra talla que eh, sea necesaria. Por ejemplo, hay personas que brindan guantes, podemos colocar la talla de los guantes. Hay personas que ofrecen casco,
de seguridad, también podemos colocar la talla del casco, esas serían tallas adicionales. Redes sociales, en este caso, elegiríamos qué red social vamos a agregar y la URL que corresponda a dicha red social, ¿ok? Que en este caso sería el nombre del usuario o cómo se encuentra realmente en esa red social y la información contable. En este caso, al ser un empleado, la cuenta que debe manejar a nivel contable es la cuenta de proveedores. ¿Ok? En este caso agregaríamos la cuenta de proveedores en este caso. ¿Ok? O a trabajadores. En este caso podemos también asignarla. Y eso sería la ficha del empleado. Inclusive, pero no lo mencioné, podemos agregar una imagen que sería una foto tipo carnet de ese empleado para tener referencia de el empleado. El sistema no genera un carnet como tal, pero sí vamos a tener como ese expediente bien completo, ¿ok? Aparte de toda la información que acabamos de ver, una foto perfil de ese empleado para poder llevar un mejor registro. De esta manera podemos llevar a cabo todo el proceso y toda la información que requeramos del empleado, ¿ok? Nos va a permitir manejar o tener, en este caso, toda la información completa para poder manejar o para poder tener ese empleado con todos los detalles posibles de su información, que en este caso debería ser todo. No deberíamos saltarnos ninguna de esta información, salvo sea necesario según criterios, ¿ok? Tenemos la caracterización de horarios, ¿ok? Yo puedo definir por código, nombre del horario, qué formato va a tener, si es de 12 o 24 horas, bloques de 30 minutos de una hora para descanso y horario de inicio y horario de fin, ¿ok? De dicho horario. Hay empresas que trabajan con horario diurno, vespertino y nocturno. Hay gente que trabaja diurno y vespertino. eh, Depende, ¿ok? Del manejo. Esto va a ser muy a criterio del tipo de negocio y, por supuesto, de los horarios que maneje. Ahí podemos definir los bloques de descanso, como pues, lo acaban de ver, y, por supuesto, inicio y fin. ¿Ok? Por ejemplo, hay gente que trabaja de 9 a 12 y de 2 a 4, por ejemplo, o de 2 a 6. Hay personas que trabajan de 8 a una y de 2 a 6, indiferente como lo vayan a manejar, son también dependiendo del negocio como tal. ¿Ok? Las jornadas, de igual manera, estas jornadas van a estar definidas por nombre y vamos a definir qué horario pertenecen a cada jornada. Podemos tener, hay negocios que manejan horarios distintos, de lunes a viernes, por ejemplo, sábado, domingo y festivo tienen otros horarios. Entonces aquí podemos definir qué horario va a tener los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos y qué empleados van a estar registrados a cada jornada. ¿Ok? Entonces ahí también podemos darle un manejo y una clasificación, no solo creando el horario, sino también creando jornadas laborales con un horario específico y con empleados específicos. En este caso, con el registro de esta información y los empleados que van a estar asociados a la misma. Todo esto que estamos haciendo va a ser usado y va a ser necesario inclusive para el manejo de la prenómina, ¿ok? Que es uno de los procesos que van a ver la próxima semana. Entonces, todo esto es necesario para tener esa prenómina bien armada. Sin embargo, ahí se van a poder hacer ajustes, lo van a ver en detalle el próximo miércoles, pero esto nos permite poder llevar un mejor control y no tener la necesidad de estar haciendo ajustes manuales en cada vez que yo hago una nómina. ¿Ok? Simplemente ya la información queda allí y la podemos registrar sin ningún inconveniente. Ya a partir de allí vienen configuraciones que son propias para el manejo de mi nómina en la empresa, como por ejemplo los tipos de préstamos. Ok, yo puedo crear acá tipo de préstamos para los empleados. ¿Ok? No sé, puede ser préstamos personales, préstamos de nómina, por remodelación, cualquier manejo de préstamo que yo quiera darle al empleado. Aquí simplemente yo darle el nombre a ese préstamo que yo le voy a brindar a ellos. ¿Ok? No es el proceso de préstamo como tal, sino simplemente poder mencionar en detalle cuáles son los nombres que yo le voy a dar o la clasificación, podríamos también decirle, a esos tipos de préstamos. ¿Ok? Luego podemos caracterizar las vacaciones. ¿Ok? Aquí podemos saber
cuáles son los días de antigüedad o podemos definir cuáles son los días de antigüedad del empleado, cuántos son permitidas por año, días adicionales por año de servicio, máximo de días adicionales por año de servicio, días de vacaciones por año y días de bono vacacional por año. Y eso me permite caracterizar mis vacaciones o las vacaciones de los empleados, ¿ok? Para saber realmente cuál es el monto de esas vacaciones. Aunque aquí no se goza de un bono vacacional como tal, siempre se debe hacer ese cálculo de días porque el disfrute sí se lleva a cabo, ¿ok? Y aunque no hay una compensación extra, siempre se lleva el control de los días generados, los días acumulados y por supuesto cuál es el disfrute que se va a tener para cada empleado. Esto se tiene que hacer por cada empleado en particular, ¿ok? Propiamente. Luego tenemos la catalización de prestaciones, ¿ok? Yo acá puedo generar las prestaciones de mis empleados. Días acumulados, ahí podemos calcular los acumulados, los adelantos, las utilidades, días adicionales y sobre qué salario va a estar asociado el cálculo. Sobre el último salario básico, sobre el salario promedio o sobre el salario integral. ¿Ok? Eso nos va a permitir poder también crear esta caracterización de de las prestaciones sociales. ¿Ok? Simplemente es poder precalcular esos pagos o ese proceso que corresponde en este caso. Luego tenemos la caracterización de horarios. ¿Ok? Yo puedo seleccionar un horario, puedo decir que esté válido de una fecha de inicio a una fecha fin y qué trabajadores van a estar definidos en esos horarios. ¿Ok? Por ejemplo, hay una jornada especial esta semana de 8 de la mañana a 7 de la noche. ¿Ok? Yo defino ese horario, lo creo primero como un horario, luego en la definición le coloco, va a estar vigente del 20 de abril, por ejemplo, a el 24 o al 25. A esa fecha, estos trabajadores van a estar disponibles y ya yo tengo como esa excepción de los horarios correspondientes a esos trabajadores bajo ese plazo, ¿ok? O bajo ese rango de horario. Luego podemos caracterizar también los salarios, ¿ok? Aquí podemos generar en este caso, una caracterización, colocamos el nombre en base a salario normal, integrado básico, tomar como referencia el mes actual, el anterior o el promedio y qué fecha vamos a utilizar para esa caracterización. ¿Ok? Y eso es por tiempo limitado, o sea, por un rango de fecha, inicio y fin. También lo vamos a poder generar allí, sin embargo, todos estos procesos lo van a poder ver en funcionamiento la próxima semana. Tipos de liquidación. También podemos crear diferentes tipos de liquidación. Por estatus del empleado, los conceptos que correspondan a dicha liquidación y qué sueldo va a estar asociado. Para eso también se caracterizan los sueldos en la parte anterior. ¿Ok? Luego tenemos la ley de alimentación, que aquí normalmente no manejamos ley de alimentación. Ley habitacional, en ciertos casos se puede llegar allí una compensación por habitación, pero eso más que todo en Colombia funciona como préstamos adicionales o como créditos adicionales por entidades financieras y los tipos de intereses de prestaciones, ¿ok? Que es lo que también vamos a registrar en este caso para el proceso de información. ¿Ok? Esto es lo que vamos a tener en la parte de archivos. ¿Ok? Todo, como se dieron cuenta, es meramente registro de información. Nosotros acá no hacemos ningún proceso, no generamos eh, ningún paso para ir a la nómina como tal, simplemente generar ese proceso de información o de registro de información que luego voy a utilizar propiamente en los diferentes procesos. Los quiero invitar a la próxima semana, a la misma hora, el día miércoles 4 de la tarde, donde van a poder ver en funcionamiento toda esta información registrada en los diferentes procesos. Van a poder ver cómo se genera una prenómina, cómo se genera el cálculo de esas nóminas, cómo se monta el proceso de nómina
en el sistema para simplemente autorizarla y procesarla, cómo esto afecta a la contabilidad. Van a poder ver tipo de préstamo, van a poder ver cómo se hacen los préstamos y los cobros a los empleados. Todos esos procesos los van a ver en detalle. ¿Ok? Había comentado al inicio que esta grabación, y de hecho todas las sesiones que tenemos los días miércoles son grabadas, pueden solicitarle el día de mañana a su consultor de negocio. ¿Ok? Ya mañana a partir de las 8 de la mañana pueden hacer la solicitud de ella y se les va a enviar para que puedan repasarlo las veces que necesiten y para aquellos distribuidores de nuestra marca que nos acompañan, tengan su licencia demostrativa, pidan también, si no lo han hecho, por supuesto, pidan también la activación del módulo. Eso para ustedes no tiene costo inicial ni adicional, simplemente es una solicitud que deben hacer a través de su consultor y pueden tenerlo activo, hacer las pruebas, colocar información, hacer los diferentes procesos, por supuesto, a medida de que nosotros vamos llevando a cabo este proceso de talleres. Vamos a tener durante la próxima semana y parte del mes próximo, del mes de mayo, vamos a tener diferentes talleres sobre este módulo de nómina. ¿Ok? Les pedimos que a través de su consultor o directamente en nuestra página web, en la opción de calendario, verifique las fechas. Siempre es el mismo horario, siempre es el mismo día, los miércoles 4 de la tarde, pero para que se organicen puedan ingresar porque entendemos que esto es una novedad en nuestro portafolio, ¿ok? Esto no lo habíamos tenido hasta este momento, por eso es que estamos empezando con esta ronda de talleres y para aquellas personas que necesiten una demostración para un posible cliente con este módulo o hacer una corrida completa con lo administrativo, contabilidad y nómina, pero basándonos en este modelo, también nos la pueden solicitar con anticipación y con mucho gusto le apoyamos, ¿ok? Quiero agradecer a todos por la atención, por la presencia. Por supuesto, estamos a la orden. La mayoría de los que están acá me conocen. Estamos a la orden para cualquier solicitud, para cualquier apoyo que requieran. Y nada, haciéndole de nuevo la invitación para el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Vamos a ver los procesos en nómina. De igual manera, cualquier duda adicional que ustedes puedan tener, nos las hacen llegar con sus consultores de negocio y con mucho gusto le podemos apoyar, ¿ok? Que pasen una feliz tarde. De nuevo, gracias por la atención y nos hablamos la próxima semana. Un gusto haberlos atendido y feliz tarde para todos. Bendiciones. Gracias, Alfredo. A su Gracias, orden. Que Alfredo. estemos bien. Hasta luego. Gracias.